La mejor manera para entender todo el acontecimiento del Calvario, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión, tenemos que buscar la información bíblica directamente de las Escrituras Sagradas, no de un comentario, porque el hombre no puede mezclar muchas cosas. Entonces, vamos a tocar el tema sobre la sepultura, pero estrictamente nos vamos a someter lo que dice las Escrituras Sagradas. Una pregunta es para todos ustedes, para todos nosotros. ¿Tenía conocimiento acerca de la ubicación de la tumba donde fue enterrado Jesús, las autoridades judías y las autoridades romanas? Tengamos presente de que los soldados romanos, por decreto imperial, jamás descendía de la cruz si el condenado no estaba muerto. Las autoridades judías también tenían conocimiento de la muerte de Jesús. Como vieron a Jesús ya muerto en la cruz, no le quebraron las piernas. Pero por encargo del centurión encargado de la crucifixión, un soldado con una lanza atravesó el corazón de Jesús. Y todo quedó registrado en las Escrituras Sagradas. Por otro lado, dos autoridades del Gran Sanedrín, José de Arimatea y Nicodemo, solicitaron el cuerpo de Jesús al gobernador Poncio Pilatos para ser enterrado, y el gobernador lo autorizó, o sea, él lo entregó. Lo más curioso de todo, y esto parece un caso de Ripley, pues pidieron a Poncio Pilato, gobernador de Judea, a que sellara la tumba de Jesús con el sello imperial. Estamos hablando de una persona ya fallecida. Y además solicitaron soldados a que cuidaran la tumba, para que no roben el cuerpo de Jesús. En la tumba de Jesús había soldados romanos y la policía del templo de Jerusalén también. Esto es absurdo, vigilarlo por 3 días, pues en el fondo había un temor oculto en el Gran Sanedrín de que Jesús resucitara de los muertos. Y todo esto está en las Escrituras Sagradas. Vamos a ubicarnos en el Nuevo Testamento, por favor, todos ustedes. Mateo capítulo 27, Mateo 27, vamos a leer los versículos 57 al 61. Mateo 27, versículos 57 al 61 dice así. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Interesante, que había sido discípulo de Jesús, pero tenía miedo al Gran Sanedrín. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra, esa piedra cuánto pesaba, a la entrada del sepulcro, se fue. Estaba allí María Magdalena, la otra María, sentadas delante del sepulcro. En los versículos 62 al 66 del mismo capítulo 27 de Mateo, al día siguiente, 62, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo:
resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia. Id a asegurarlo, como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. No te olvides de que cuando Roma sellaba la piedra del sepulcro y ponía soldado, no es como nosotros lo vemos en la película. O sea, 2 soldados aquí o 3. No. Estaban los soldados por todos lados. Estaban los soldados arriba, en el cerro, abajo, por los costados, en las esquinas. Es decir, había acordonado casi todo el lugar. Aparte de la Guardia Nacional del Gran Sanedrín. En Marcos vamos a encontrar más informes. Capítulo 15, 42 al 47. Ya lo tiene Marcos, el siguiente evangelio. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Mire, antes él tenía miedo al Gran Sanedrín para identificar como discípulo. Ahora no, todo se olvida. Osadamente, valientemente, va al procurador romano y le dice, entrégame el cuerpo de mi maestro Jesús de Nazaret. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo de José, a José. El cuerpo le entregó a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. E hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Nuevamente dice también, y María Magdalena y María la madre de José estaba donde lo ponía. Siempre va a haber testigos. En Lucas capítulo 23, versos 50 al 56, estamos ya armando el panorama, el cuadro. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, o sea, un hombre de corazón, íntegro, transparente. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni a los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Una de las preguntas que también debemos de formularlo es lo siguiente. En verdad, los discípulos, las discípulas, las mujeres, creían que Jesús iba a resucitar de entre los muertos. Yo pienso que no. ¿Para qué va a comprar especies aromáticas si ya se levantó de los muertos? ¿O va a resucitar? Había incredulidad de parte de ellos. En Juan 19, 38 al 42, más informe hay. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente ya va dando más informe, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo,
el que antes había visitado a Jesús de noche. Vino trayendo un compuesto de mirra y aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Versículo 41. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Para el creyente, estos sucesos son hechos históricos, para que veamos que la muerte del Señor Jesucristo fue real, literal, histórico, que ninguna persona lo puede negar. Que sepa yo, en estudio de historia universal, he conversado con historiadores, con profesores catedráticos de la universidad. Si ellos creen que Jesús resucitó de entre los muertos, ellos sí creen. Pero no creen que es Dios. Ese es el problema. Pero sí cree que se levantó de los muertos. Porque si no, pues no estuvieras ahora. Esa es la idea que tiene. El Señor Jesucristo murió por ti. Murió por ti, murió por mí, murió por nosotros. Para salvarnos de nuestros pecados y de la muerte eterna. En 1 Corintios capítulo 15, vamos a 1 Corintios capítulo 15, epístola del apóstol Pablo. Esta fue una de las primeras epístolas que se escribió. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. No te olvides, conforme a las Escrituras. En Lucas 24, vamos a volver al tercer evangelio, evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 46 y 47. 46 y 47. Y les dijo, así está escrito. No te olvides, así está escrito. ¿Por qué? Tú y yo debemos de creer en el escrito está. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Porque si tú, escucha bien, ¿quién habla? Nosotros no leemos la Biblia, entonces no vamos a tener fe. Y si no tenemos fe, lamentablemente no somos creyentes. Y si no somos creyentes, ¿cómo vamos a entender las Escrituras Sagradas? Ya que es el Espíritu Santo que va guiando las Escrituras Sagradas. Entonces, muy importante es la fe. Además, las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Nunca jamás te olvides. La palabra es lámpara que ilumina nuestros pies. El camino por donde vamos. Es lumbrera a nuestro camino. La exposición de las palabras es lo que yo te hablo. Nos hace entender, nos ilumina para comprender las Escrituras Sagradas. Por eso, y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Cuando el gran Sanedrín le pide a Pedro la razón de la predicación y por qué hace esto, entonces Pedro le responde, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres que podemos ser salvos, Jesucristo. Y Pablo escribe a Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El mismo Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Las personas dicen que todos los caminos llegan a Dios. Yo creo que todos los caminos no llegan a Dios. Porque si todos los caminos llegasen a Dios, entonces yo puedo llegar a Dios por la religión de los romanos, de los griegos, de Babilonia, de los medos persas, de Ur de Caldea. Pero no es así. Jesús dijo claramente, yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y Pablo tajantemente, porque hay un solo Dios,
y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando vemos, ¿no?, nos hacemos nosotros una pregunta bastante interesante. Y a mí me la han hecho. Pastor, me dice. Y eso yo te lo voy a preguntar, lo vamos a desarrollar. Vamos al libro de Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4. Vamos a ver los versículos del 8 al 10. Efesios capítulo 4, ¿ya? Efesios capítulo 4, versículo 8 al 10. Y la pregunta que me formula es lo siguiente. Me dice, pastor, los evangelios sencillamente nos narran solamente la muerte de Jesús y su sepultura y su resurrección. ¿Qué pasó cuando él estaba en el sepulcro? Estuvo ahí, se quedó ahí, se fue a otro lugar. ¿Qué pasó? Yo creo que la Biblia nos va dando mucha luz. En el libro de Efesios, como hemos dicho, lo tienen todos ustedes, versículo 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautividad, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra, mire, y descendió, ¿no?, a los lugares de los muertos. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Escucha bien. Tu lugar en el fondo era el lago de fuego en el futuro. No teníamos solución, no teníamos esperanza. Ya el día de ayer hemos explicado de que el Señor Jesucristo vino precisamente para tomar tu lugar, tomar mi lugar. Y Él cuando murió físicamente en la cruz, nosotros también morimos con Él. Y cuando Él fue sepultado, también fuimos nosotros sepultados. Escúchame bien. Y cuando Él estaba abajo, escuche bien, ¿no? Él hace una labor muy importante. Sencillamente, tú ya no vas a descender abajo. Ya no vas a bajar ya. ¿Por qué? Él ya bajó. Y si ya no voy a bajar, ¿a dónde vamos? ¿Te recuerdas tú aquel ladrón que estaba en la cruz? ¿Qué dijo? Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús le responde, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si tú, mi amado hermano, hermana que me escucha, si hoy morimos, estamos directamente en el paraíso. No estamos en el lugar de los muertos. Escuche bien. Además, la iglesia es la embajada de Dios aquí. Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Hades es muerte. Sencillamente, Jesús dijo, yo le doy vida a ustedes, la vida de Dios, la vida en abundancia. Jesús vino para darnos la vida, soy la vida eterna, la vida de Dios en abundancia. Los condenados no tienen la vida de Dios. Los condenados sencillamente van a pasar toda la eternidad sin Cristo, sin esperanza, en un lugar de condenación. Vamos a hablar un poco del día de reposo, que esto ha causado bastante controversia. Conversando con un adventista, el adventista me dice, mire, pastor, yo creo que usted está equivocado. El día de reposo es un día a la semana, el día sábado. Mire, le dije, he revisado las escrituras sagradas, ¿no? El día de reposo podía caer un día primero, un día 10, un día 15 o el séptimo día. Es lo que la Biblia enseña. Pero no es algo literal, que el día sábado, reposo es sábado. No es así. Y ahora vamos a hablar. ¿Por qué? Porque Dios nos habla a nosotros como que aún falta el reposo que vamos a entrar. Miren,
En Génesis, capítulo 2, versículo 1 al 3, vamos al primer libro de la Biblia. Y dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. No es que Dios necesite descanso, no es que Él está cansado, no. Jesús dijo, yo trabajo y mi Padre sigue trabajando. Entonces, es verdad que a los judíos se le dio por mandamiento que debe de descansar una vez por semana y le toca el día sábado. A los cristianos, nosotros el primer día de la semana es nuestro día de reposo. Y esa norma lo tomó todos los gobiernos, sean creyentes o no. Mire, si te vas al Polo Norte, al Polo Sur, en China, en Rusia, en Estados Unidos, en el país que tú escojas, sencillamente se trabaja 6 días y un día descansa. Y eso lo ha tomado de la Biblia. Pero eso no quiere decir, bíblicamente hablando, ¿no?, que Dios se cansó, por eso está descansando, no. Él reposó de la obra que hizo. Escuche bien, porque Él sigue trabajando. Versículo 3. Bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Esto es para nosotros, escuche bien. El reposo de toda la obra que había hecho en la creación es lo que enseña. La obra de nuestro Señor Jesucristo fue perfecta, y en la cruz del Calvario hizo la obra de Dios completa. Antes de leer el libro de los Hebreos, permite explicarte lo siguiente. Cuando tú te preguntas si el hombre intervino en la creación, vamos a ver. Primero la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. A la luz llamó día, a las tinieblas llamó noche, fue la tarde y la mañana del día primero. Esa palabra día habla día solar de 24 horas. Pero el hombre no está ahí. No está ni en el segundo día, ni en el tercer día, ni en el cuarto, ni en el quinto. Después del quinto día, y dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Ya? Vamos a ver en la Biblia, en Génesis capítulo 1, vamos a el versículo número 26. Génesis capítulo 1, versículo 26, dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré, escuche bien, siempre Dios creó al hombre para la autoridad y para señorear, porque la creación, la tierra, fue hecho para el hombre. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo, y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, mire la autoridad, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El administrador, el amo y el señor del planeta Tierra era el ser humano. No Satanás ni ningún otro ser. La tierra fue creado para el hombre. Si nosotros vemos en capítulo 2, versículo 7, dice, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, fue el hombre un ser viviente. Muy bien. Pero eso fue en el sexto día. Sexto día. Acompáñeme en el versículo número 31. Y vio Dios todo lo que había hecho. Ya hemos visto la creación del hombre. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno en gran manera.
¿Qué más dice? Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fue la tarde y la mañana el día sexto. O sea que el hombre fue creado en el sexto día. El hombre no había sido testigo de la creación de los cielos y de la tierra, no había intervenido en la creación del reino mineral, reino vegetal, animal, no había sido testigo de nada. ¿Cuál era entonces el primer día del ser humano? Su primer día era el día de reposo. Ese era su primer día. ¿Por qué? Entraba en el descanso de Dios. Y tenía que gozar el descanso de Dios. Tenía que obedecer, tenía que vivir para Dios, haciendo la voluntad de Dios, estando en la voluntad de Dios y hacer la obra de Dios. De ahí no tenía por qué moverse para nada. En el Nuevo Testamento, igual, Jesucristo hizo la obra completa en la cruz del Calvario. El hombre no lo ayudó, porque el hombre más bien, a él hay que ayudarle, porque está bajo maldición, bajo juicio, bajo pecado. Por eso dice la Biblia, no por obras, para que nadie se gloríe, porque la salvación es gratuito. Y quien hizo toda la obra en la cruz del Calvario fue Jesucristo. Si toda la obra lo hizo Jesucristo, entonces, ¿cuál es el primer día del hombre? El día de la resurrección. Cuando Cristo resucitó de entre los muertos, ¿no? Y juntamente con él nos resucitó. Ya, ese es nuestro primer día. La vida resucitada. Entramos en el reposo de Dios. Entramos para vivir la gloria de Dios. Vamos, mire, Hebreos, ¿no? Pero antes, la obra de nuestro Señor Jesucristo, antes de leer la Hebreo, vamos a leer, fue perfecta en la cruz. Amén. En la cruz del Calvario. Hizo la obra de Dios completa. En el libro de Hebreo se enseña cómo entrar en el reposo de Dios. Vamos, capítulo 3 de Hebreo, versículos del 3 al 6. Vamos al libro de Hebreo, todos, vamos a ver. Porque la escritura nos va a ayudar. Hebreo capítulo 3. Por tanto, dice el versículo 1 hacia adelante, ¿no? Hebreo 3. Hermanos santos participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, no te olvides, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es, estimó digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa del que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Acuérdate, y todas las cosas fueron hechas por él. ¿Quién hizo? Jesucristo. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo de Dios, para testimonio de lo que se iba a decir. 6. Vamos a verlo juntos. Pero Cristo, escúchame, pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. En Cristo, nos colocó en Cristo. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Vamos a seguir leyendo, porque estamos hablando del reposo de Dios. Versículos 7 al 19. Versículo largo, pero hay que leerlo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras por 40 años, a causa cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Tú conoces. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es el camino. Jesucristo es la fe. Escúchame bien, no te desvíes. Anda por ese camino.
11. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. No entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado siempre engaña. Porque somos hechos, ¿qué más dice? Participantes de Cristo. Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz. Si oyereis hoy su voz. Si tú escuchas hoy su voz. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por la mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entraría en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. Aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Escuche bien. La fe viene por el oír. Y el oír viene por la palabra de Dios. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza o la garantía absoluta de lo que se cree, la certeza absoluta de lo que no se ve. El objeto de nuestra fe es Jesucristo. Y tú tienes que creer, como dice la Biblia. En el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Y todas las cosas fueron hechas por Él. ¿Quién creó los cielos, la tierra? Todas las cosas que existen. Jesucristo. En Él estaba la vida era la luz de los hombres. ¿Dónde está el origen de la vida? Jesucristo es el origen de la vida. Más adelante dice, en el mundo estaba y por Él fue hecho el mundo y el mundo no le conoció. ¿Quién creó el mundo? Jesucristo. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿A quién le rechazaron los judíos? A Jesús. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni voluntad de sangre, de varón, de carne, etcétera, ¿no? Sino de Dios. Si tú, mi amado hermano, permanece en la obediencia, permanece en la fe. Si tú eres un hombre de oración y de fe, si tú eres un hombre que lee la palabra de Dios. Mire, me llama una hermana adolescente. La niña tiene 16 años de edad. Pastor, buenos días hermana, ¿en qué te puedo servir? No, solamente quiero decir lo siguiente. Ayer estuve en la cuarta vigilia. Me levanté a las 4 de la mañana. Estuve orando al Señor. Qué bonito es. Puede sacar todo. De todo. Le dije a Dios todo lo que sufría, lo que me pasaba. Y Él me escuchaba. Cuando terminé de orar, tenía la convicción de que ni una palabra cayó al suelo. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ellos eran perfectos. ¿O no eran perfectos? Claro que eran perfectos. No dice, estaban desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaba de ella. Pero cuando Adán y Eva comen el fruto prohibido, escucha que Dios está andando en el huerto. Adán con Eva corre a esconderse y Dios lo llama. Adán, ¿dónde estás? Mira, no lo llama Eva, lo llama Adán. Estuve desnudo, me escondí, porque tuve miedo. Y Jehová le dice, ¿y quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Acaso comiste del árbol del que te mandé? ¿No comiese? La desobediencia trae maldición, trae juicio, trae pecado. Y por culpa, escuche bien, de la desobediencia, Dios le dice a Adán, por tu culpa, la tierra está maldita. Ahora, la tierra te va a producir espinos y cardos.
Con dolor comerás el pan con el sudor de tu frente. ¿Por qué espinos y cardo? Vas a sufrir. La tierra no te va a dar lo mejor. Y lo peor de todo es el pecado y la muerte entra en el mundo. Y ahí aprendió lo que es salirse del reposo de Dios. Cuando estamos en el reposo de Dios, es toda una bendición. Adán tenía agua en abundancia, fruto, comida en abundancia. Era un ambiente muy hermoso. Tenía su casa. Mira, ¿a quién se le va a ocurrir ponerse un techo viendo la gloria de Dios? Era hermoso. Todo era templado. Había armonía. Pero el orgullo, la vanagloria, la altanería. Porque el acusador le dijo a Eva, seréis como Dios. El intento, escuche bien, de zafarse de la tutela de Dios, de la autoridad de Dios. Eso es lo que pasa con la gran mayoría. Si tú, mi amado hermano, quieres estar en el reposo de Dios, entonces obedece a Dios. Sé una persona íntegra de corazón, transparente, leal, para con Dios, para con tu prójimo. Sé íntegro con tu mente. No tenga en tu mente inmundicia sexual, pornografía, amargura, codicia, avaricia. Íntegro con tus ojos, con tus oídos, con tu lengua, con tu boca. No hay que ser chismoso ni chismosa. La boca es para la gloria de Dios. Sé íntegro con tus manos y con tus pies. Dios quiere que tú seas guardado irreprensiblemente espiritual mi cuerpo hasta que Él venga. Cuando uno está en el reposo de Dios, todo sale bien. Y Dios te guarda contra el turbión, te guarda de todo. Mira, cuando seguimos viendo nosotros, ¿no? En Hebreos capítulo 4, mira lo que dice. Versículos del 1 al 13 vamos a leer. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. ¿Sabe qué es la buena nueva? El evangelio. Como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Mira, la fe es fundamental. A Dios le agrada las personas que creen en Él. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Tú eres un hombre de fe, una mujer de fe. Entonces tú vas a entrar en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Pero si tú eres un hombre de fe, de corazón, estás en el reposo. Versículo 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas las obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él. Porque dice, por tanto, puesto que falta que algunos entren en él. No te dice a ti, vaya por el mundo y predique el evangelio a toda criatura, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo tengo una pregunta. Mire, si tú estás en la iglesia, es porque alguien te habló a ti. Si yo estoy en la iglesia, es porque alguien me habló a mí. Pero si alguien te habló a ti, ¿por qué tú no le hablas a los otros? La célula debe crecer. La iglesia debe de crecer. Mira, no te salgas de la iglesia, como dice la Escritura, como algunos tienen la costumbre de abandonar la congregación. No le gusta a los líderes, no le gusta al pastor, qué sé yo, y piensa que yéndose a otra denominación, así sea de la alianza, piensa que está haciendo bien, pero no está haciendo bien. Por algo Dios te puso en ese lugar. ¿Por qué? Ese es tu lugar de reposo. Porque Dios está
templando tu carácter. Está, mire, lijando con lija tu carácter, tu temperamento. Te está ayudando. Te está disciplinando para que tú seas mejor. Que viva la vida extraordinaria, la excelencia, y no ser una persona mediocre. Como sigue diciendo, ¿no?, la palabra. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, que dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Eso es lo que yo le dije a un adventista. Si ya hay día de reposo, ya estamos en el reposo, ¿no? Entonces ya no tengo por qué hablar. Sencillamente hay un reposo que nos está esperando. ¿Por qué crees tú que Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay? Voy pues a preparar lugar para vosotros. El reposo empieza cuando nosotros permanecemos en la fe, andamos en la fe, vivimos la voluntad de Dios y hacemos la voluntad de Dios. Predicamos el Evangelio, oramos, leemos la Biblia y hacemos la obra de Dios, para que otros también conozcan la palabra, para que otros también entren en la fe, entren en el reposo. De ahí que el versículo 9 dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Qué dije? Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de la suya. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Una de las cosas que yo quisiera decirte es lo siguiente, ¿no? Vamos a ubicarnos, ya estamos terminando, el libro de Efesios nuevamente, ¿no? Capítulo número 1. Efesios capítulo 1, vamos a ubicarnos todos. La Biblia enseña que el Señor Jesucristo es el verdadero reposo nuestro. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Jesucristo es nuestro descanso. Él es nuestro reposo. En Él tenemos que descansar. Si no descansamos en Él, vamos a terminar en estrés, angustia, pánico, es decir, vamos a sufrir intensamente. Te voy a demostrar por qué en Jesucristo está el reposo. Observe bien Efesios 1, versículos 17 al 21. Dice, Efesios 1, 17 al 21. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. ¿Qué más dice? Y sentándole, escuche bien, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Porque dice, y sentándole, versículo 20, resucitándole de los muertos
y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Jesús está sentado, ¿no? Es el reposo que tú vas a aprender, porque en Él está el reposo. La obra completa de Cristo ya se llevó a cabo. Él ya, escuche bien, venció a Satanás y a los demonios. Si Satanás y los demonios están sueltos, sencillamente porque un día tú y yo vamos a ocupar el trono. Por eso dice en el libro de Apocalipsis 3:21, al que venciere, como yo he vencido, se sentará conmigo en mi trono. Así que como yo he vencido, me senté en el trono con mi Padre. Nacimos para reinar. Por eso Dios ha dejado sueltos estos principados y potestades para adiestrar, capacitar para la técnica para vencer. Porque el Espíritu Santo está en nosotros y está con nosotros. Y Él preside la batalla. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Entonces tenemos nosotros que vivir ese reposo, esa vida resucitada. Si Cristo está sentado a la diestra de la majestad de Dios, porque Él descansa ya de toda la obra, escuche, de toda la fuerza maligna, a todo lo ha vencido. A todo lo ha vencido. No es que lo seguirá venciendo, no. Somos nosotros que nos va a adiestrar, ¿no? Para ser vencedores. Para a estos demonios rebeldes, ¿no? Para ya capturarlo, llámese así, ¿no? Porque Cristo ya lo venció. Y su sentencia está ahí, Apocalipsis 19, Apocalipsis 20:10 dice que el dragón, la serpiente antigua, diablo, Satanás, va a ser encerrado en el lago de fuego para siempre, porque ya está condenado. Observa bien Efesios capítulo 2, versos 6 al 9. Efesios 2, 6 al 9, ¿qué dice? Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Por qué tú estás sentado con Cristo Jesús? Porque Cristo venció a toda la fuerza maligna, a Satanás y a todos los demonios, por Él está sentado. ¿Y por qué Él no te sienta a ti también con Él? Porque tú tienes que depender de Él, someterte a Él, vivir en su voluntad, andar en su voluntad. No es que tú le vas a ayudar a vencer, no, Él ya venció. ¿Me estás entendiendo? Él ya pagó tus pecados. Él ya pagó todas tus deudas. Tú tienes la vida eterna ya. Entonces tú dirás, pues si yo tengo la vida eterna, entonces ¿por qué los demonios me siguen atacando? Escuche bien, lo ha dejado suelto porque te está preparando para vencer. Porque en un tiempo no muy lejano, tú vas a estar sentado en trono. Y sigue diciendo, ¿no? Por eso dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundancias, riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo, mira, regalo. Tú no has hecho nada, Él hizo todo. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es donde dio un regalo. No por obras, para que no te gloríes, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que mis amados hermanos, el Señor quiere que Cristo sea tu reposo. El Señor quiere que tú vivas la voluntad de Cristo, que andes en la voluntad de Cristo, que viva la voluntad de Cristo y que tú lo obedezcas a Él. ¿Sabes cuándo descansas tú? Predica el Evangelio. Haz misiones. Háblale del Evangelio a tu vecino, a tus padres que no conocen, a tus hermanos. En el centro de trabajo, donde tú te encuentres, háblale de Cristo. Y eso va a ser tu corona. Porque al final vas a descansar. Pablo dijo, he peleado la buena batalla. He peleado la fe, he acabado la carrera. Por lo demás, hermano, me está esperando la corona.
¿Por qué? Aunque su vida fue llena de sufrimiento, pero él siempre estuvo en el reposo de Dios, en la mano de Dios. Él estaba aprendiendo a ser un guerrero. Y tú tienes que aprender a ser una guerrera, un guerrero, para la gloria de Dios. Si tú quieres estar en el reposo de Dios, entonces tiene que ser tú una persona de Dios. Jesús, hoy, ¿no? Él está en la tumba, literalmente. Un sábado Él está en la tumba. Pero espiritualmente Él está trabajando. Pero escúchame bien. Resucitó al tercer día. Mañana vamos a hablar de entre los muertos. Poder de Dios para todo aquel que cree. Pero he querido que tú entiendas lo que es la sepultura. Que tú entiendas que Jesús cumplió todos los requisitos de la muerte, de su sepultura, de la tumba. Pero eso no quedó ahí. Estamos en el reposo de Dios. Amén. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados. Yo os haré descansar. No interesa en el problema en que estés. No interesa las enfermedades que tengas. No interesa si tu matrimonio está en peligro. No interesa así el mundo esté convulsionado por COVID-19. No interesa lo que pasa. Porque Dios es el Señor de la vida y de la muerte. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Además, Él completará el número de tus días. Él no te va a abandonar, no te dejaré ni te abandonaré. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Donde estás tú está Dios. Y donde está Dios estás tú. Llénate de oración. Llénate de fe. Llénate de la palabra. Hoy es tiempo, estamos en casa, ¿verdad? Estamos con familia. Con las esposas, los esposos, los hijos. Obligados porque no puedes salir. Pero entonces es tiempo que vayamos conociéndonos entre nosotros. Es tiempo para orar. Es tiempo para hablar acerca de Dios. Semana Santa no debe ser semana triste. Es semana de gozo, de alegría. Triste porque el pecador no quiere recibir a Cristo. Triste porque hay algunos creyentes que son rebeldes y por su rebeldía está fuera del reposo. Triste porque siendo creyente tú no intercedes por la nación, no intercedes por las autoridades. Pero alegre porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Inclina tu rostro y dile: Padre, muchísimas gracias en el nombre de Jesús por la palabra. Muchísimas gracias por hablarnos, por bendecirnos. Muchísimas gracias porque realmente Jesús es nuestro reposo. Muchísimas gracias porque todos nuestros pecados quedaron sepultados. Y cuando Cristo resucitó de entre los muertos, nosotros hemos sido resucitados con Él. Cuando Él fue entronizado, también fuimos entronizados. Cuando Él se sentó a la derecha de la majestad del Padre, en el reposo, nosotros también fuimos sentados a la derecha de la majestad del Padre. Usted nos permite, Dios, hacer la obra de Dios. Nos capacita, nos adiestra para la técnica para vencer, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Estamos luchando. Eso no quiere decir que no estamos en el reposo. Sí, estamos en el reposo. Y permanecemos en la voluntad de Dios, en la fe de Dios, permanecemos para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús, mi Dios y Rey. Amén. Amén.